Dígale a alguien: Dios no se mezcla con la emoción. Dios no opera en emoción. Dios opera en unción. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que te queda cerca: hoy vas a recibir fuerza, vas a recibir ánimo, vas a recibir poder para cumplir el propósito de Dios. Amén. Mateo 14, 24. Mateo 14, 24. Dios es maravilloso. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios: y ya la barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Diga conmigo: el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces le respondió Pedro, el único, y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Puede sentarse y dar un aplauso a Jesús. Dile a alguien: prepárese, porque usted no está aquí por coincidencia. Usted está aquí porque fue enviado por Dios para ser dimensionado, para ser direccionado, para ser transformado, para ser fortalecido. Dile a alguien: todo miedo y todo pánico se va a ir en el nombre de Jesús. ¿Cuánto bendicen a Dios? A su nombre. Quiero ponerle como título a este mensaje: no se lo permitas. Dile a alguien: no se lo permitas. No permita que las cosas que están viviendo le den curso a tu vida. Dile a alguien: no permita. ¿Cuánto bendicen a Dios? Esta historia es tan interesante, tan maravillosa. Yo creo que le he predicado como unas 80 veces, si no más. 20 años hablando sobre la barca y sobre Pedro caminando sobre las aguas. Y en diferente ocasión Dios siempre le da un punto de vista diferente. Algo siempre hay nuevo en este mensaje. Pero días atrás, mientras viajaba a Santo Domingo el jueves, el Espíritu Santo me llevó a mirar este pasaje para que hablara sobre esto donde estuve predicando. Y al mirar me di cuenta de varios puntos importantes que 20 años atrás no lo había visto. La palabra de Dios es nueva cada mañana. Dios tiene eternidades de revelación y las eternidades no van a alcanzar para conocer ni el 20% de todo lo que es Dios. Dale un aplauso a ese Dios tan expansivo. A su nombre, a su nombre. Este pasaje, esta historia, cuando Cristo camina sobre las aguas, se repite en varias ocasiones en los evangelios. En Lucas, en Juan, en Mateo y en Marcos. Y en cada uno tiene un toque diferente. Pero creo que en Lucas o en Marcos habla un punto importantísimo. La Biblia dice que cuando Él multiplicó los panes y alimentó a aquella gran multitud, hizo a sus discípulos entrar en la barca y le dijo: crucen al otro lado y espérenme de aquel lado. Ellos no le preguntaron cómo Él iba a cruzar. Ellos solo se metieron en la barca y comenzaron a remar por orden de Jesús. Mientras Él despedía a la multitud,
La Biblia dice en Mateo que él subió al monte a orar, en Lucas creo que es, y cuando estuvo orando a la cuarta vigilia de la noche, se dio cuenta que la persona, los discípulos que él había enviado a cruzar al otro lado, estaban pasando un momento difícil, un momento raro e inexplicable. Ellos comenzaron a remar para obedecer a Dios y cruzar al otro lado. Ellos no están ahí por instinto de ellos. Ellos no están ahí por capricho. Ellos no están ahí porque lo sintieron en su corazón. Ellos están ahí porque Dios les dijo: cruce al otro lado. Y se encuentran que cruzando al lado donde Dios lo envía, antes de llegar a ese lugar, resulta que se levanta una gran tormenta en contra de ellos. Y dice, y el viento le era contrario. Y dice la palabra de Dios que mientras ellos remaban, el viento lo golpeaba para tratar de frizar o detener el avance de estos discípulos en medio del lago. Se encontraron en medio de una barca, en medio de una tormenta, perdón. Es impresionante notar que a pesar de ser enviados por Dios, comenzaron a enfrentar dificultades. A pesar de tener el respaldo divino, encontraron que el viento estaba en contra de ellos. Y yo no sé si usted ha sido de esa persona que está seguro de lo que Dios habló, que está seguro de lo que sintió de Dios, pero que por alguna razón comienza a sentir resistencia haciendo aquello para lo cual Dios lo ungió o lo envió. Y siente que a pesar de que haber escuchado a Dios y haber ser enviado por Dios, hay cosas que no están saliendo a la manera que usted debería de ver que salieran. Hay cosas que no están funcionando como deberían de estar funcionando. Esa era la situación de los discípulos. Están puestos por Dios en aquella situación. Es Dios que lo introduce a cruzar al otro lado y se levanta esa gran tormenta en contra de ellos. Ahora, la Biblia registra muchas cosas de esta historia, pero en ninguno de los 4 evangelios registra la queja, ni el por qué, ni dónde está Dios, sino que por alguna razón, creo que Marcos dice, y ellos siguieron remando, aunque estaban fatigados, aunque estaban cansados, aunque ya le dolían los brazos, aunque no tenían fuerza, aunque no tenían explicación de por qué y el para qué venía esa tormenta. Ellos tomaron la decisión de turnarse, y cuando se cansaba Pedro, cogía Juan el remo, y cuando se cansaba Juan, lo cogía Lucas. La realidad era que habían determinado a luchar a pesar de la tormenta y lo que estaban experimentando. A pesar de que todo era contrario, dijeron: vamos a remar. Y yo me imagino que si hubiese alguno de ustedes, dirían: yo voy a remar hasta que aparezca el que me envió. Yo voy a remar hasta que esta tormenta se termine. Y es exactamente lo que va a ser lo extraordinario de tu vida, lo que te va a sacar de un cristiano ordinario, enclenque, muerto y seco. Es que a pesar de lo que estés viviendo, sigue remando, sigue cogiendo tu remo. Aunque viniste a la iglesia arrastrando el pie, pero aquí está. Aunque hay cosas que están pasando en tu vida que no la entiende, que le va a decir al diablo: sigue con tu tormenta, que yo sigo con mi remo. Sigue con tu crítica, que yo sigo con mi remo. Sigue con tu guerra, que yo sigo con mi... Hay alguien que pueda decir aleluya. Tú sabes lo que quiere el diablo, que tú dejes de remar. Tú sabes lo que quiere la tiniebla, que tú te desanimes y digas: hombre, pero si Dios me envió, porque hay tanta guerra, yo suelto esto. Eso es lo que quiere el diablo. Pero lo que te hará, aleluya, sobrenatural, y que le pondrá el pie al diablo en la cabeza, es que tú dices: no hay ánimo, pero hay remo. No hay dinero, pero hay remo. No hay familia, pero hay remo. No hay salud, pero hay remo. Hay alguien que va. No dice que estaban animados y que estaban fortalecidos. Dice que estaban fatigados y cansados. ¿Se encuentra alguno aquí fatigado?
Tú sabes cuando tú te fatigas, cuando tú lo intentas y lo intentas y sientes que no avanza y te cansa y dices, pero por más que remo sigo parado en el mismo lugar. Eso es lo que tú crees. Eso es lo que tú crees. Físicamente sigue parado en el mismo lugar, pero espiritualmente el infierno está temblando. Espiritualmente los brujos están temblando porque dicen, pero esta tipa, Dios, yo le hago de todo y sigue. Pero yo le levanto guerra y sigo orando. Hay alguien hoy aquí que no va a dejar que la tormenta lo detenga, que no va a dejar que las pruebas lo paren, que no va a dejar que el proceso lo neutralice y lo frise en su vida. Que si hay alguien aquí fatigado, cansado, pero remaban. Dile a tu esposo, es tiempo de pasarse los remos. Cuando tú no puedas más, pásamelo. Hay alguien que alaba a Dios, pero esta barca no se va a quedar en medio del lago. Este ministerio no se va a quedar en esta tormenta. Hay alguien que diga aleluya. Vamos a seguir creyendo por encima de toda circunstancia. Vamos a seguir creyendo por encima de toda batalla. Vamos a seguir creyendo por encima de cualquier circunstancia, situación en la que nos enfrentemos. Hay alguien que alaba a Dios, porque tarde o que temprano, los que reman y sin pararse, se le aparece el Nazareno. Tarde o que temprano, los que reman sin pararse, se le aparece el Altísimo. Fatigado, sigo paro. Cansado, pero remando. Fatigado, cansado, sin entender, sin saber el porqué. No entienden la tormenta. No saben por qué hay tanta guerra en contra de ellos. La duda le pudo haber llegado, pero los brazos se seguían. Dile a alguien, yo no entiendo, pero yo sigo. Yo no comprendo mi situación, pero yo tengo que alabar a Dios por alguien aquí. Yo no entiendo esta prueba, pero yo sigo haciendo lo que me mandaron a hacer. Hay alguien que alaba a Dios. Dile a alguien, remando, aunque no se entienda. Cuando están allí, dice la Biblia que a la cuarta vigilia de la noche le aparece el Mesías. Dios siempre aparecerá a personas que no se dejan detener por lo que están viviendo. Personas que han decidido no volver a la orilla. Personas que han decidido no regresar atrás. Que dicen, después que yo remé 15 años, voy a soltar este matrimonio. Te equivocaste, diablón. Después que Dios me llevó hasta aquí, voy a regresar al vómito como el perro. Te equivocaste, Satanás. Voy a seguir remando aunque las cosas no se vean bien. Alguien grita amén. A la cuarta vigilia, escúchame, se le aparece Jesús caminando sobre las aguas. Si algo debe de tener claro en tu cerebro y en tu corazón, es que al que Dios envió nunca lo dejó solo. Él estará pendiente de cada movimiento en tu vida. Y en el momento que Él entiende, es el momento en que Él aparecerá. Yo estoy aquí para profetizarle a alguien. Va a aparecer Jesús en medio de tu tormenta. Va a aparecer Jesús en medio de tu proceso. Va a aparecer Jesús en medio de toda confusión. Escuche esto. Cuando Jesús aparece caminando sobre las aguas y dice, ellos lo ven, ellos se espantan y dicen, un fantasma. Él responde y dice, yo soy
no teman. A lo que Pedro responde y dice: si tú eres el que dice que eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dice: si tú te atreves a creer en esta tormenta, pues yo me atrevo a hacerte flotar. Ven. La gente que sale de lo ordinario a lo extraordinario son gente que se despiden de su vista para amarrarse de su fe. ¿Alguien está aquí hoy? Son gente que se desconectan del oído y de los sentidos para caminar según la visión de Dios. Y hoy Dios le dice a alguien: si te atreves a creer en medio de tu problema, yo me atrevo a resolvértelo. Si te atreves a creer en medio de tu tormenta, yo me atrevo a hacer un milagro contigo. Eso es lo que te hará extraordinario. Eso es lo que te sacará de los cristianos común y te hará un cristiano no común. Cuando le cree a Dios por encima de cualquier circunstancia. Cuando dice: yo creo aunque no sienta, yo creo aunque no vea, yo creo porque ha venido de Dios. Y Pedro sale de la barca y le dice: si tú eres quien dice que eres, entonces yo podré hacer lo que tú dices que yo podré hacer. Vamos a probar si tú eres lo que dice que eres. Por eso es que yo digo que el ladrón de la cruz es el segundo padre de la fe. Y la fe de él supera la de Pablo y la de Pedro. Porque él nunca tuvo una evidencia de lo sobrenatural de Dios y aún así le creyó. Pedro dice: si tú eres quien dice que eres, me mantendrá flotando. Y Pedro saca el pie de la barca y se arriesga. Y nota que cuando pone el pie, las aguas se ponen sólidas. Y camina Pedro sobre las aguas. Primera vez que un ser humano hace eso. O segunda vez. Pero humano, primera vez. Y el hombre comenzó a caminar sobre el agua. Recuerden que en la barca habían 12 discípulos. Solo uno sacó el pie. ¿Sabían ustedes que los 11 hubiesen podido caminar esa noche? Pero solo uno se arriesgó. Solo uno creyó. Pedro tuvo que arriesgar su vida para caminar en lo sobrenatural. Le sigo, le paro. A su nombre. Pedro dice: si tú eres quien dice que eres, yo voy a caminar. Pero si tú no eres quien dice que eres, yo me voy a ahogar. Y Jesús dice: yo soy el que soy, sal. La gente, el problema de la gente es que quieren transicionar a nuevos niveles sin correr riesgo. Quieren crecer sin correr riesgo. La gente quiere los beneficios sin arriesgarse. Tú no puedes escalar peldaño grande hasta que tú no saques el pie. Sea en lo natural, en los negocios, en lo que sea. Si no te arriesgas, no va a llegar a nada. Este camino de fe para gente que está dispuesta a perderse por Dios. Gracias. Pedro dijo: me voy a perder porque te creo. Estoy dispuesto a ahogarme porque te creo. Este camino es para gente que dice: aunque me muera le voy a creer a Dios. Aunque me muera voy a caminar en Dios. Aunque pase hambre le voy a creer a Dios. Si está dispuesto a arriesgarte por ver la gloria de Dios, la gloria de Dios estará dispuesto a ser revelada. Nadie caminará en lo sobrenatural si no está dispuesto a tomar riesgo de fe. Sigo paro. Escucha lo que dice Pedro: manda que yo vaya a ti y yo iré. Y él se arriesga. Hoy el Señor te ha traído aquí para 3 cosas. Primero, para enseñarte 4 cosas. Para enseñarte a no detenerte por lo que estés viviendo, a seguir remando a pesar de que tus ojos no estén viendo lo que tu corazón está creyendo. Sigue remando. Segundo, tendrá que tomar riesgo si quiere realmente salir de lo ordinario a lo extraordinario. Hay montones de predicadores ordinarios
que no pasan a lo extraordinario, porque le dan más importancia a un plato de arroz con habichuela que a pasar un día en ayuno. Hay predicadores que no salen de lo normal, porque no están dispuestos a sacrificar una noche de sueño en oración. Prefieren dormir cómodo que pasar una noche orando. Y luego quieren sacar el pie. Si lo sacas te ahoga. Tienes que entender que todo tendrá un precio. Todo crecimiento, toda expansión, toda nueva dimensión, habrá un riesgo que tomar. Habrá algo que poner en el altar. Sigo paro. Dios te ha traído aquí a decirte: arriésgate, créele a Dios, saca el pie, sácalo, porque si tú puedes creerle a Dios, Dios puede hacerte flotar. La Biblia dice, la palabra de Dios dice que Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Fue extraordinario. Dice que de pronto comenzó a hundirse. Aquel hombre de fe termina dudando. La historia dice que Jesús lo tomó, lo ayudó, y Pedro, caminando sobre el agua, volvió a la barca con Jesús. La pregunta es la siguiente: ¿por qué si este hombre comenzó bien, casi iba a terminar mal? ¿Por qué si comenzó caminando sobre el agua, de pronto se hundió? Yo vengo a advertirle a ustedes el error de Pedro. ¿Qué nos puede llevar nosotros al fracaso? ¿Qué nos puede llevar nosotros a perder la sobrenaturalidad de Dios y el propósito de Dios en nuestras vidas? Lo primero que quiero señalar en esta segunda parte es que muchos de ustedes, no todos, fueron traídos aquí hoy porque van a comenzar a caminar sobre las aguas. Van a comenzar a caminar en dimensiones que nunca caminaron. Van a comenzar a andar en una fe temeraria que el diablo le va a temblar. Van a comenzar a caminar en esa esfera sobrenatural. Recuerda que ningún mensaje que viene de Dios he emitido si no es Dios hablándole a la gente. Así que si te estoy hablando de caminar sobre las aguas, es porque tu próxima dimensión te acaba de tocar la puerta. Es porque vas a caminar no por vista, sino por fe. Es porque vas a experimentar cosas nuevas. Alguien tiene que decir aleluya. Vamos, denle ese aplauso a Jesús. Hay dos errores que quiero señalar de Pedro, y lo quiero exponer para que aprendamos de estos errores y no lo cometamos, porque pueden ser los mismos errores que no te estén permitiendo alcanzar lo que Dios quiere que alcance, que no te estén permitiendo crecer a donde Dios quiere que crezca. Sigo paro. El primer error es que dice la Biblia: y mirando los vientos tuvo miedo. El primer error de Pedro fue que se desenfocó. Quitó la mirada de donde la fe mana y la puso en el viento y en la tormenta. Cuando el enemigo te ataca, el ataque del enemigo real es llevarte a desenfocarte. Cuando Satanás no puede contigo y trata de tumbarte por muchas áreas y no puede, su arma más poderosa es llevarte a un desenfoque. Cuando te desenfocas del propósito de Dios, cuando te desenfoca de la visión de Dios, terminarás conectándote a las cosas que te harán hundirte. Gracias por su entusiasmo. El error de Pedro fue que se desenfocó de Jesús para enfocarse en el viento y en la tormenta. Dejó que el viento que soplara le llevara su vista al viento y no a Dios. Y hoy en día hay montones de cristianos que jamás pueden crecer, no por falta de Dios, ni por falta de palabra, ni por falta de presencia, sino por falta de enfoque. Gracias. Recuerden que el Pedro que estamos hablando se está hundiendo a 3 pies de Cristo. De hecho, cuando él se hunde, Jesús hace
el brazo y estaba tan cerca que lo alcanzó. Estaba así, 1, 2, 3, 4, como 5 pies de distancia. Se imagina estar cerca del alfa y el omega, del inmutable, del último, único Dios altísimo. Está de cerca del que dice Juan: y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y por él fueron hechas todas las cosas. Él está cerca del ser más glorioso, más poderoso que existe en la galaxia. Y oh, gloria a Dios. Y en el universo, el ser más impactante, el que dijo y existió, el que mandó y se creó. Él está al lado de Dios, señores. Él no está al lado de Barack Obama, ni está al lado de Donald Trump. Está al lado del Altísimo. Está al lado del más grande de los grandes. Yo creo que había una atmósfera sobrenatural, porque no hay lugar que Dios pise que la atmósfera no se someta. No hay lugar que Dios camine que el clima no cambie. Él no comienza a hundirse porque Dios le hizo falta. Él no se está hundiendo porque la presencia de Dios no está ahí. Él no se está hundiendo porque Dios le dio gripe y el poder le falló. Él no se está hundiendo porque el que está al lado de él es un muñeco, es Dios. ¿Cómo es posible que tan cerca de Dios comience a hundirse? Ahora entiende por qué hay hombres de Dios que le da depresión. Ahora entiende por qué hay cristianos que le sirven a Dios pero siguen en miseria. Sigo paro. Ahora entiende que todos podemos fallar en algún momento, y no es por ausencia de la presencia de Dios. Lo que pasa con Pedro es que se desenfoca, y el desenfoque lo llevó a desconectarse del poder en el cual él estaba caminando. Y cuando te desconecta del fluir de Dios, entonces entra en tus propios recursos y no en los de Dios. Y con tus propios recursos, caballero, usted no da ni de peso. En los recursos de Dios que usted puede ser, aleluya, fructífero. Aleluya, en los recursos de Dios que usted puede ser alguien que camine en esa dimensión. La desconexión viene por el desenfoque. Satanás va a hacer todo lo posible por quitar tus ojos del propósito, quitar tus ojos de Jesús. La Biblia dice que la fe viene por el oír, pero dice: puesto los ojos en Jesús, el que es el autor, él la produce y él la consume. Satanás hará todo lo posible para que desvíe tu vista de Dios y la ponga en la circunstancia. Dile a alguien: no se lo permita. Cada prueba en tu vida, cada proceso en tu vida, o cada ataque del diablo, mejor dicho, está diseñado para desviar tu vista, para desenfocarte de las cosas celestiales y enfocarte en las cosas terrenales. Tú tienes que aprender a mantener el enfoque sobre aquello que Dios ha trazado sobre tu espíritu, a mantener el enfoque en la empresa que Dios mismo te dio, a mantener el enfoque en aquello. El hecho de que no te funcione 1 año o 2 años o 3 años no te da justificación para rendirte. Recuerda que tienes que seguir remando aunque estés fatigado. Hay alguien que alaba la gloria de Dios. Sigo, paro. Yo he pasado por diferentes pruebas o procesos. La palabra proceso no está en la Biblia, pero uno la utiliza para revelar cosas espirituales. Aleluya, su nombre. Y yo he vivido diferentes procesos y pruebas, pero yo viví una prueba que fue una de las que más me marcó. La viví y la mayoría de ustedes ni se dieron cuenta. Predicaba con el ánimo en el suelo, pero predicaba. Llegaba a la iglesia sin saber qué iba a hablar. Era tanta la prueba que yo estaba sintiendo. Era fuerte, amados hermanos. Yo no podía ni orar en esos 20 días. No me salía la voz, no me salía. Solo ayunaba y ayunaba. Se me cerró el estómago, no podía. Me dio un frío en pleno verano. Tenía que usar 3, 4 t-shirts encima, con un frío y un miedo y un pánico. Y el diablo me decía: ahora sí te acabas.
acabo, te voy a matar. Recuerdo que un día oí la voz del diablo que me dijo: tú vas a 75 millas, ponlo a 90 y contráyate y termina con esto. Y cuando yo me espanté, dije: diablo, ¿por qué no te matas tú? Gloria a Dios. Estaba en un pánico, estaba en medio de una prueba, pero yo le digo a usted, me sentía solo, me sentía abandonado. Fue ahí que yo conocí la esposa que yo tengo. Fue ahí que yo conocí, porque hay hombres que parece que lo parió una burra y no una mujer, a la forma en que la tratan. Sigo paro. Ahí yo me di cuenta lo que vale una mujer de Dios. No una mujer con cuerpo, no una mujer con cabello, una mujer de Dios. Sigo paro. Porque hay gente, hay hombres que lo que buscan es figura. Y buscan cuerpos de guitarra. Si usted quiere cuerpos de guitarra, vaya a Guitar Center y compre una guitarra. Sigo paro. Porque son tan carnales que solo se mueven por la vista. Son humanos mortales. No saben. Un hombre de Dios es más bueno, es mejor que un hombre bueno. No entendió. Un hombre de Dios es mejor que un hombre bueno. Y una mujer de Dios es mejor que una mujer buena. Hay alguien que pueda alabar a Dios, a su nombre. Y para hacer la historia corta, en ese tiempo era difícil. Dios mío, yo no sabía qué iba a hacer. Estaba, decía: Dios, ¿dónde tú estás? ¿Qué pasó? No te oigo, no te siento. ¿Dónde están los profetas? Tanto que me profeticen y ahora no aparece ninguno. Y es que a veces Dios te lleva a desiertos solo para desconectarte de toda dependencia humana, para desconectarte de toda dependencia terrestre y hacerte volver a depender del cielo, de Dios, de su palabra, de la gloria, de la unción. Hay alguien que pueda alabar a Dios. Y a veces, escuche esto, a veces yo salía, óigame esto, a veces yo venía de mi casa sin nada que decir, desanimado, venía así, decía: no sé qué hacer. Pero aún así, cuando llegaba el miércoles y el domingo, yo me vestía, arrastrando el pie, llegaba aquí. Usted no lo veía físicamente, pero yo venía decaído, no sabía qué iba a hablar, pero me paraba. Jamás dejé de predicar, jamás me detuve. A la gente, hubieron amigos que me decían: oye, pero tú eres de hierro, pasa lo que pasa, tú sigues predicando. ¿Sabe por qué? Porque yo descubrí que eso es lo que quería el diablo, que yo me encerrara en un cuarto y me deprimiera, o me diera un veneno, trepacito. Se murió el pastor. Que se muere el diablo, que se envenene el diablo. Yo voy a seguir predicando esta palabra, aunque esté donde esté. No te desenfoques, no dejes que el desánimo, que el desaliento, ni el miedo detenga tu propósito. Muchas veces durante esos días yo venía aquí lleno de desánimo, pero venía y me paraba. Yo me imagino al diablo que decía: frescome, porque tipo medio dominicano también: frescome, este tipo está loco. Le he hecho la guerra y aún se sigue parando. Pero lo sorprendente era que en el día entero yo no sentía a Dios. En el día entero yo no sentía nada. Pero cuando venía y me paraba, era como que ponían un tubo del cielo a la tierra y me derramaban una unción fresca. Y me di cuenta que ese era el plan del enemigo: que me callara, que me detuviera. Por eso hay muchos de ustedes en prueba y en batalla. Y el diablo dice: ya no cante más, ya no vaya más a la iglesia, ya no predique más. Tú no ves lo que te está pasando. Es que Dios no está contigo. Si te desenfocas, te hunde. Por eso esta tarde Dios te trajo para decirte: no te detengas, no te pares, sigue remando, sigue remando, sigue remando, sigue remando, porque Cristo va a aparecer. A su nombre, a su nombre. El primer error de Pedro fue ese: se desenfocó. Diga conmigo: y el segundo, permitió que la tormenta se empoderara de él. Cuando tú permites que la prueba se empodere de ti,
te hace añico. Tú no puedes permitir que el problema que está viviendo comience a hablar por ti. Comienza a tener acción en ti. Pero yo le estoy hablando a tres gente. ¿A quién? Pedro dejó que la tormenta lo influenciara y se empoderara de él. Permitió que la tormenta lo controlara. Y eso permitió que el miedo se empoderara de Pedro también. Y la duda gobernó a Pedro. Tú no puedes permitir que ninguna circunstancia a la que tú te estés enfrentando se empodere de ti. Gracias. Por eso el tema es: no se lo permita. No le permita al diablo empoderarse de tu casa y de tu familia. No permita que la tormenta que el infierno envíe se empodere de tu visión. No permita que tus palabras sean empoderadas por tu prueba. Habla contrario a lo que está viviendo, conectado a la fe de Dios. Hay alguien que alaba a Jesús en este día. El hecho de que te sienta mal no significa que hable mal. El hecho de que te sienta enfermo no significa que hable enfermo. No permita que ningún proceso se empodere de usted. Sigo paro. Dile a alguien: es con usted. Dile: con usted. Cuando Elías estaba en aquel arroyo y se secó, él no permitió que la circunstancia, la necesidad se empoderara de él. Él no se movió del arroyo. Seco, pero aquí estoy. Porque él se mantuvo plantado a donde lo plantaron hasta que lo movieron. No te dejes mover por lo que estás viviendo. No ponga tus ojos en la tormenta. Ponle en el que te hizo salir de la barca. No ponga tus ojos en la prueba que estás viviendo, en la lucha que está enfrentando en tu casa. Pon tus ojos en la bendita palabra de Dios. Por encima de lo que estés viviendo, la palabra de Dios es luz para usted. A su nombre. Será un error si permite que la tormenta, la circunstancia y lo que está viviendo se empodere de usted. Escúchenme, amados hermanos. No permita, escúchelo bien, no permita que se empodere de ti el proceso, la prueba, la crítica, la persecución, el rencor. No se lo permita. No permita que los chismosos te direccionen. No permita que los criticones se empoderen de tu lenguaje y luego tú sales hablando en el Facebook lo mismo que ellos hablan. Eso significa que le estás permitiendo a ellos controlarte y hacerte hablar lo que tú no debes de hablar. No le permita a los envidiosos que se empoderen de la bendición de Dios en ti. Sigue firme, estable, enfocado en aquello que Dios trazó, caminando caminando de acuerdo a lo que Dios ha revelado a tu corazón. Dile a la persona: no se lo permita. Yo estaba en Francia junto con Andy. Fuimos a cenar esa noche a Francia y allí me acordé de algo. Lo siguiente, y es que hay una historia que alguien contó alguna vez, que no sé quién fue, de Napoleón el Conquistador. Dice que se enfrentó a un ejército que lo superaba 3-1. Y cuando lo miró, su ejército, el de él, comenzó a temblar del miedo. Y él, montado en el caballo, comenzó a temblar porque sabía que podía perder. Y estaba lleno de miedo y temblando. Y mirando a los seguidores, los soldados, alzó la voz y dijo: ¡tierra! Tan cobarde que está temblando. ¿Por qué tiembla? Tierra tiene miedo.
Era él el que estaba temblando. Pero con esas palabras le estaba diciendo a sus soldados: no dejen que el miedo se empodere de ustedes. No dejen que el miedo le haga correr antes de tiempo. Aleluya. Y yo vengo a decirte que aunque tiemble, no te muevas. Que aunque tenga pánico, sigue remando. Que aunque esté confundido, sigue creyendo. Hay alguien que alaba a Dios. No deje que se empoderen de ti. Ese fue el error de Pedro. Los dos errores que puedo señalar hoy. Se desenfocó y dejó que el momento se empoderara, tuviera poder sobre él, lo dominara. No deje que ninguna circunstancia a la que usted se esté enfrentando tome dominio sobre usted. Dile a alguien: prepárese, porque a partir de hoy se la va a poner difícil el diablo. Dile a alguien: ni te va a desenfocar, ni se va a empoderar de ti. Dile: ni te va a desenfocar, ni se va a empoderar de ti. Porque Dios hoy te ha dado una palabra. Yo no sé lo que usted esté viviendo, o esté pasando, o experimentando. Pero si Dios trajo esta palabra para usted, es porque usted hoy va a sobrevivir en victoria en medio del proceso en que usted se encuentra. Alguien dice aleluya. Y no va a permitir que el miedo, el pánico, la duda se empodere de su corazón. No permita que ninguna tormenta te controle. Hay un pasaje de una historia del rey David que siempre me ha marcado toda la vida cuando la leí. Y es que cuando le llevan a la familia cautiva y le queman la ciudad donde vivía David, queman las puertas, se llevan el oro y se llevan todo. Cuando David regresa con sus valientes, encuentra que le habían robado y le habían cautivado a los suyos. Los hombres de David y el pueblo dice que lloraron, y el mismo David lloró amargamente hasta que le faltó el aliento. Llorar no es pecado. Hay situaciones que te harán llorar así, pero eso no significa que tú te quedes en la tristeza, en la lamentación. David